Acción, por favor. Venga, vamos, ¿qué tal? Vamos, Hola, queda muy en buenas. directo. ¿Qué tal todo? Exclusiva. En riguroso directo para sus hogares. Yo hoy no tengo alcohol encima de la mesa. ¿No? Pues aquí Yo un poco. el Es suave, salvariño. tinto de verano, ya para lo que queda de verano un poco despidiéndole, ya aquí en Cantabria ya el agua está siendo, no, o sea, no está visitando ya el agua. Estás gastando, compraste 3x2 de tinto de verano y lo tienes que gastar antes de que acabe el verano, ¿no? Claro, y ya Estamos está en avisando un verano poco de y que se voy está al acabando. sol en pantalón largo porque hace fresquito en Yo no Cantabria. voy a enseñar las piernas que nos... Me he depilado. No, que disparamos las suscripciones y van a pensar que hacemos trampa. Vamos a ver qué tal tiempo hace en Cuba. Entonces, Hoy queremos hablamos saber de sobre Cuba. tu... ¿Queréis hablar hoy de Cuba? Venga, vamos a hablar de Cuba. Mi amor. Pero no ¿Cómo? vamos a hablar de Cuba a nivel guiri, ni a nivel político. Bueno, o sí, pero lo que nos interesa desde el punto de vista del emprendedor, porque yo no sé ni siquiera ni si es legal emprender en Cuba. Del cotilleo de Cuba. Pues, Si se puede o no se puede, es legal o no es legal pues emprender. una pregunta. En Cuba, en principio, sí es legal emprender. O sea, en Cuba ahí ocurre como aquí, como en España, hay una serie de actividades que tú la puedes registrar y te puedes, y estás autorizado a emprender. Por ejemplo, si quieres abrir un bar, pues hay una actividad que es de gastronomía, de hostelería, como aquí. Y puedes registrarlo y es completamente legal. Pero que siempre, a simple vista, parece que la pregunta sea muy, muy mala. Porque ¿cómo no va a ser legal emprender en Cuba? ¿Cómo no va a ser legal? El problema es que en Cuba se vive mucho también de las ilegalidades. O sea, en Cuba... Y aquí también, en España también. A lo mejor va a resultar que Cuba y España no son tan diferentes. A lo mejor. Yo creo que muchas costumbres de aquí se han llevado para allá, ¿eh? Y lo dejo ahí. Hemos colonizado hasta el trapicheo, ¿no? Sí. El problema es que en Cuba, mira, en Cuba hay como varios tipos de emprendimientos, por buscar una clasificación. Están las actividades estas permitidas por el gobierno, que son las actividades normales, por así decirlo, un bar, restaurante, un hostal, pues toda la que podamos imaginarnos por ahí. Pero la gente en Cuba vive mucho del negocio, o sea, vive mucho de la reventa de cosas. En Cuba, al ser un país donde hay mucha necesidad, hay negocio. Entonces, ¿qué se hace? Pues imagínate que hay necesidad de papel higiénico y alguien, pues, llevó de España papel higiénico. Pues O sea, lo que llamaríamos aquí un mercado negro. Exacto. Un mercado negro muy grande donde se consigue pues, lo que prácticamente tú puedas creer que no hay en Cuba. Eso por un lado. Por otro lado, el gobierno es que no lo pone a huevo, porque en la tienda vas a un supermercado, a una tienda de ropa, y lo que te cuentas es una ropa de muy mala calidad y a un precio altísimo. Entonces, hay personas que viajan a terceros países, dígase Panamá, Dominicana y algunos países, y van, compran al por mayor en mercados asiáticos que hay allí, en bazares, y luego llevan a Cuba una ropa que no es tampoco de una calidad excelente, pero mejor que la que está en la tienda en Cuba, eso seguro, y a un precio mucho más asequible a las personas. Entonces, pues, por ejemplo, ese negocio en Cuba era ilegal. Un negocio que mucha gente empezó a hacerlo, porque mucha gente tuvo la posibilidad de viajar a otros países, que no todos tenían esa posibilidad de viajar. Luego podemos hacer otro vídeo de qué hay que hacer para viajar en Cuba, que no es lo normal de cualquier país. Entonces, gente que tenía la posibilidad de viajar, viajaban, buscaban cosas y las vendían en Cuba. Entonces, luego de eso se desprendía, se desencadenaban muchos negocios, porque como aquí, como cualquier sitio, ¿no? Una persona traía la mercancía, ese era el de primera mano, pero luego habían los revendedores. Y incluso esa mercancía pues, se distribuía en la calle y tú ibas por alguna calle de la ciudad y hay calles como muy específicas para eso, donde tú vas por ahí y te preguntan, oye, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Una camiseta? ¿Qué quieres? ¿Una mochila? ¿Qué quieres? ¿Un pantalón? ¿Sabes? Entonces son gente que te revendían, claro. Pero entiendo que de todo eso no hay factura, ni hay garantía, nada de nada, claro. Claro, de todo eso, ¿no? Incluso también hay muchas estafas, igual a veces te alteran incluso mucho los precios y como no hay en las tiendas ni en ningún otro sitio, pues igual tienes que pagarlo porque no hay. Y lo de factura, evidentemente no hay factura. Al ser un negocio ilícito, como muchos otros,
no se declara Hacienda al gobierno. Vale, pero los negocios legales, vamos a hablar de los negocios legales, porque si son no legales, ya no es emprender, es otra cosa. Pero de los legales, ¿también van con sus facturas como aquí en España? Sí, los legales sí están obligados a declarar a Hacienda, que es al gobierno, ya no recuerdo ahora el nombre ya cómo se llama, pero también se vive mucha trampa, y lo que se suele hacer, por ejemplo, es que no siempre se declara todo lo que tú ingresas. Allá no se tiene tan controlado a la gente como aquí. Yo aquí llevo solo 4 o 5 años, o sea, tampoco estoy muy especializado en eso, igual digo algo que no es así, me vais a corregir, pero aquí el banco te controla mucho, porque la factura tú le emites por un banco, una entidad bancaria, ¿no? Donde saben todo lo que todo lo que tú ingresas y todo lo que tú compras. Allá no, allá se maneja mucho el efectivo. Allá el banco, aunque sea incluso un solo banco, allá el banco no, allá no, ahora es que está empezando a aparecer la tarjeta magnética, de pagar en tienda con tarjeta magnética, y es atípico, no se hace. Entonces circula mucho efectivo. Al circular efectivo es muy difícil controlar realmente qué facturación tú has tenido. Entonces, pero normalmente en Cuba tú puedes ir con tarjeta de crédito y te la cogen, o te miran mal y por ese motivo te dicen que no, solo aceptamos efectivo. ¿Cómo funciona allí, digamos, en un restaurante, para poner un ejemplo? No, en un restaurante hay que pagar en efectivo. En un restaurante hay que pagar en efectivo. Básicamente, sí. En un restaurante hay que pagar en efectivo. ¿Pero porque Cuba prohíbe recibir dinero en tarjeta, o por no pagar comisiones de los bancos, o por no declararlo? En Cuba no operan bancos extranjeros. En Cuba no operan bancos extranjeros. O sea, mi tarjeta no valdría para nada, ¿no? En Cuba. No, valdría, fíjate, ahora hay un nuevo modelo económico, ahora hay unas reestructuraciones, que eso podemos dar para otro vídeo completo, podemos hablar de la parte financiera y la parte del dinero en Cuba, eso da perfectamente para otro 40 minutos. Y eso funciona solamente en las tiendas del Estado. El Estado tiene una tienda que el Estado tiene unos terminales, que en esos terminales tú pagas con una tarjeta exterior y ellos sí te encargan de hacer la transacción al banco extranjero, ¿vale? Pero a nivel particular, a nivel de personas, de negocios particulares, no se puede. Entonces, como los negocios particulares tienen una cuenta asociada a un banco, que es el único banco de Cuba, que es el Banco Central de Cuba, tú puedes pagar en tarjeta, pero, o sea, un cubano puede pagar en una tarjeta de ese banco. ¿Solo hay un banco en Cuba? Solo hay un banco en Cuba. Yo pensaba que hay varios bancos cubanos, pero no, solo hay un banco. Sí, solo hay un banco en Cuba. Hay como varios, se puede clasificar en varios tipos, pero solo es un banco, que es el Banco Central de Cuba. Ya está. ¿Vale? Luego hay Banco de Crédito y Comercio, hay como sucursales o como, no sé ni cómo se llama, certificaciones, no sé. Tiene varias divisiones, pero es un solo banco, ¿vale? Y es estatal, no es privado. Entonces, dicho esto, puedes pagar en un restaurante si eres cubano con una tarjeta que te da el banco, que es donde tú cobras tu sueldo cuando trabajas para el Estado. Ahora para el Estado te pagan en una tarjeta, que es en la moneda de Cuba, ¿vale? Entonces, con esa tarjeta puedes pagar un restaurante si el restaurante tiene habilitado el terminal para eso del Banco de Cuba. Pero un extranjero no tiene tarjeta cubana, o sea, no tiene esa tarjeta. Entonces no puede pagar. Una pregunta, ¿en Cuba esas tarjetas con las que te pagan la nómina son de débito o son de crédito? Pues buena pregunta. De crédito, cero, no son de crédito. Y de débito, pues no sé qué es la definición de tarjeta de débito. De débito es que si tienes 100 monedas, puedes pagar hasta 100 monedas, pues y de crédito es que puedes pagar 200 monedas aunque tengas un sueldo de 100. Vale, no, eso, son de débito. O sea, de débito. Te pagan el sueldo, lo tienes ahí y ya está. No operas con crédito, para nada. Vale, y otra pregunta. De Cuba, sí. ¿Es dinero que está en tu tarjeta de débito, o también tienes una cuenta bancaria donde pueden cobrar comisiones o pueden estar remuneradas, o es un dinero que se queda como en una tarjeta solo y no hay cuenta? Sí, hay una cuenta por detrás, pero hay muy poca cultura de eso. De hecho, ahora actualmente igual le preguntas a un cubano y te dice que creo que tiene una tarjeta, que no tiene cuenta en el banco. Pero sí, por detrás hay una cuenta y que si te dan comisión o no, intereses, pues, o sea, no te cobran por mantenimiento, eso yo creo que eso seguro. Ajá. Y luego si hay alguna cuenta con interés, las hay, pero ya ahí sí son cuentas especiales, que te tienes que abrir una cuenta
sí, pues igual sin ninguna tarjeta asociada, porque es para decir, mira, yo quiero una cuenta a 5 años o a 2 años. Entonces te congelan el dinero ese y según lo congelas, pues entonces te darían un interés pues, anual. ¿Y también hay cuentas para particulares y cuentas para empresas o autónomos diferenciadas o es todo lo mismo? Pues no lo sé esa parte, no lo sé. Cuando yo estaba, o sea, no lo sé ahora, porque ahora han cambiado muchas cosas. Pero cuando yo estaba, no, cuando yo estaba era la misma, o sea, por lo que te decía, o sea, cuando yo estaba ni siquiera te exigen una cuenta de empresa. O sea, el dinero ahí, o sea, se sobreentiende que tú manipulas efectivo, porque ni siquiera, por ejemplo, yo tenía algún negocio legal y varios ilegales, y dentro, ¡Pi! dentro del legal, no, luego puedo contar el ilegal, ¿eh? Que bueno, es ilegal, pero no era droga ni nada. Ah, vale, eran solo hígados y... Era ético, ¿no? Era, Eran hígados, pero de pollo, de... Pero todo legal. el legal, pues operábamos en efectivo. No teníamos, o sea, no teníamos una cuenta ni un terminal para cobrar por el terminal ni para cobrar por tarjeta. ¿Vale? Entonces el banco no controlaba. Entonces, a lo que iba con la declaración de Hacienda, lo que hacíamos era que el gobierno se tiene que fiar de lo que tú le digas que has ingresado. Entonces tú hacías una declaración que le llaman la declaración jurada todos los años y pues había un libro, por ejemplo, en mi caso particular, yo tenía un negocio de alquiler de habitaciones, de renta de habitaciones por hora. Entonces lo que se hacía era que se anotaban clientes en un libro. Pero claro, nosotros anotamos todos los clientes que entraban. Al mes anotamos 10 clientes, por varias cosas. Primero porque se acababa el libro y luego conseguir el libro era un dolor de huevo conseguir un libro nuevo, porque te lo tiene que dar el gobierno certificado y a veces no lo tenían, a veces tal. Entonces apuntamos ciertos clientes solamente a un precio que no era el que cobrábamos y al final declarábamos una mierda de dinero. O sea, no se pagaba, o sea, se pagaba muy poco por eso, ¿vale? De impuestos como tal. No porque los impuestos sean baratos, sino porque declarábamos mucho menos de lo que se ingresa. Lo hacía todo el mundo. Esos son los negocios legales, ¿no? Y bueno, y así funciona la parte de la declaración. No sé si le queda claro esa parte. Mm. Yo Y al final... tengo otra pregunta sobre las cuentas. ¿Tú puedes tener como cubano más de una cuenta en el Banco Central cubano o solo tienes una cuenta y ya está? Puedes tener más de una, por eso depende de si quieres una cuenta esta con intereses, que te pague el banco, pues te hace una cuenta esta para que te congelen, no sé, cierta cantidad a cierto tiempo. Pero hay mucha limitación, o sea, no es... O sea, yo cuando llegué aquí, o sea, yo no sabía, yo me tuve que abrir una cuenta en Banco Santander, yo no sabía ni lo que era eso. Decía, ¿y para qué me hace falta abrir una cuenta si yo no lo usaba, ¿sabes? O sea, no funciona como aquí para nada, está muy básico, muy... ¿Y el primer negocio que montaste allí fue el de alquiler de habitaciones por horas y te fue bien? Yo hice muchas cosas cuando estaba allá. Legal, yo creo que ese ha sido lo único. Hoy hablemos de lo legal. Luego, si queréis, apagamos la luz y seguimos con lo legal. Es que, bueno, el primero fue ese, que no lo llevaba yo, o sea, bueno, luego terminé llevándolo yo, pero era un negocio que lo abrió mis abuelos, porque mis abuelos ya tenían edad de jubilación y estaban buscando, o sea, trabajando toda su vida ahí, con ahorro cero o nada, muy poco, porque el dinero se devaluó muy rápido en Cuba. Y entonces, luego terminan de trabajar, pues decía, bueno, luego con la pensión no podían vivir, porque la pensión era simbólica. O sea, aquí se quejan de las pensiones, pero las pensiones ya no alcanzan para nada, ¿vale? O sea, para nada. Aquí con una pensión, aquí las pensiones era lo mismo que me pagaban a mí cuando vine de becario y al menos comía y pagaba una renta, un cuarto compartido. Allá es que ni para eso te da, ¿vale? Entonces, mis abuelos se plantearon de ver qué hacían para ingresar dinero. Entonces, reformamos unas habitaciones y empezamos a alquilar por hora. ¿Por horas o por días? Por horas y por día, pero por lo general era por hora. Creo que es como pero para tener una cita con alguien o... Sí, eran muchos. Podía ser, por lo general, eran personas que tenían cita con otras personas, el lugar de encuentro. Por otro, eran personas que venían de otras provincias, de otras ciudades, y se quedaban ahí igual
una noche entera o varios días, eran de mucho. O sea, el negocio ese de alquiler de habitaciones se separaba en dos ramas. En alquiler de habitaciones para extranjeros, que eso sí eran sí o sí por días, que era para extranjeros, y luego alquiler de habitaciones para cubanos, que era lo que teníamos nosotros, ¿vale? Que no podíamos tener extranjeros, ¿vale? De hecho, si cogían a un extranjero era un multado y una multa muy grande. ¿Y qué más? Bueno, ese fue el primer negocio. Salió bien, pues eso era un negocio muy tradicional y muy convencional allá y pues sí, tenía sus altos y sus bajas, pero por lo general funcionaba bastante bien y vivíamos más o menos de eso. O sea. ¿Y si un negocio iba bien, podías tener dos? O sea, ¿podías hacer dos actividades o si tienes una ya no te Sí, permiten más? O sea, lo que Eugenio quiere decir es, ¿hay diferentes epígrafes o en tu actividad o tú tienes ahí licencia para hacer lo que quieras y luego lo declaras y ya está? no, hay epígrafes para cada actividad. Vale. Para cada actividad. De hecho, nosotros, por ejemplo, por ponerte el caso particular, teníamos un alquiler de habitaciones, pero si queríamos habilitar una terraza y poner alguna mesa con una silla para que los clientes se sentaran, teníamos que declarar ya actividad de hostelería, ya no solo de habitación. Entonces, habría que declararlo por otro lado también. ¿Pero te permitían? O sea, estaba permitido. Por ejemplo, ¿te permiten tener actividad que no tenga nada que ver? Porque, por ejemplo, una habitación y un servicio de bar podría estar más o menos asociado. Pero si tú, por ejemplo, dices, quiero instalar radiocassettes en los coches aparte, ¿te permiten o te dicen, no, una actividad y ya está? No, sí, te permiten. O sea, siempre cuando estés en uno de sus epígrafes, pues te lo permiten. Por Vale. ejemplo, lo de la venta de ropa y de cosas que traían del extranjero, eso no estaba en un epígrafe ahí, porque en Cuba no era concebido que alguien fuera al exterior y llevar cosas para vender, entonces no estaba permitido. Y eso lo fue muy perseguido por mucho tiempo en Cuba, hasta que o sea, le hicieron la vida un yogur a las personas, hasta que ahora, pues un poco ya lo han permitido, ahora ya han puesto un epígrafe para autorizar ese trabajo. O sea, ahora mismo, actualmente, ya está autorizado. Otra pregunta. ¿En Cuba también hay que pagar una cuota de autónomos? Sí, por supuesto, sí. ¿Y es alta? ¿Va en función? ¿Es una tarifa fija? ¿Es una cuota fija? ¿Es una cuota variable dependiendo de los ingresos? ¿Cómo funciona? Pues ya ni me acuerdo cómo era, pero no, era relativamente baja. No era... ¿Y qué derechos te da? Bueno, era relativamente baja, depende de la actividad también. Por ejemplo, mira, yo voy a contar el otro trabajo que tenía, porque de hecho era un trabajo que... ¿Qué es lo que está deseando la gente oír? Voy a contar otro trabajo que tenía. Antes de que respondas, ¿en Cuba también hay una prescripción de 5 años como en España? De que si has hecho algo, si no has matado a nadie, que simplemente es que has eludido algún impuesto ¿Son hace más de 5 5 o años. son 4? No sé. Antes eran 5, no sé ahora. Igual con las rebajas han quedado en 4. Entonces, pues eso no lo voy a decir entonces. Voy a dejar ahí... Sí, déjalo ahí. Bueno, hace mucho. Hace Bueno, mucho. voy a contar de la experiencia de un amigo. Ahora. Eso. Un amigo de un amigo. Un amigo. Yo tenía un amigo de un amigo que trabajaba en la universidad. Era profesor de la universidad. Y lo que hacía Está era que basado en hechos reales, ¿no? sí, estaba basado en nacional. Y lo que Y la hacía universidad, la ¿eh? universidad es trabajador estatal, ¿no? Sí, Era como un funcionario en España, ¿no? exacto. La universidad, como funciona en España, se pagaba, cuando yo estaba, 300 pesos cubanos, que esos eran alrededor de 15 euros. Y creo que en algún momento hemos hablado de la vida de Cuba, que pues una botella de aceite cuesta 2 euros. Pues, o sea, Imposible vivir. imposible vivir, ¿no? Con 15 euros, pues no, ya no da para mucho. Entonces, tenía amigos, varios amigos, de hecho, que trabajaban en la universidad y lo que hacían era que vendían examen. No, mentira. No. Y tenían otros negocios por detrás. ¿Y qué hacían? Por ejemplo, tenía uno que tenía un coche y lo que por el día daba clase en la universidad y por la noche salía a trabajar su coche como un taxi. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? O sea, había muchas personas que tenían un negocio de taxi y declaraban su cuota de autónomo, y declaraban su impuesto y pagaban su cosa, ¿no? Pero claro, el que se dedicaba o sea, para vivir de eso, podía permitirse pagar su cuota de autónomo y podía permitirse pagar sus impuestos. Pero el que no se dedicaba 100% a eso, pues ahí voy a lo que es relativo de que si es caro o barato, pues no le daba la cuenta y no era rentable pagar los impuestos.
Entonces tenía que hacerlo ilegal, porque no, si trabajaba en la universidad, por ejemplo, no podía permitirse pagar una cuota de autónomo que igual eran 1.000 pesos en moneda nacional, pero, o sea, imagínate que ingresara solo trabajando 2 horas diarias en el taxi, pues no podía, ¿sabes? O sea que un pluriempleo allí no está permitido. Sí, sí está permitido, pero te digo, a nivel rentable, a nivel de rentabilidad, tú dices, vale, ¿merece la pena pagar $40 si lo que yo me gano al mes pues son 50 con este Vale, negocio? o sea que no le compensa. Claro, no compensa pagar el 50% o el 70% de los ingresos que tenga solo de autónomo, porque se pagan cuotas fijas y luego también se hace declaración y tal, pero la declaración es lo que tú ingreses, ¿no? Pero si hay cuotas fijas que pueden ser altas si tú no te dedicas 100% a eso. Vale. Y tú que eres una persona así emprendedora y llevas años aquí en España y años en Cuba, ¿cómo ha ido evolucionando el emprendimiento en Cuba? Pues en Cuba es muy perseguido el tema del emprendimiento, porque como ya hemos visto, o sea, la mayoría de los emprendimientos son ilegales. Son ilegales porque la gente, o sea, como hay necesidad, pues la gente buscarse la vida. Entonces, trabajando para el Estado de funcionario, pues no pagan nada, pagan muy poco. Entonces, la gente siempre está de buscarse la vida y el gobierno lo sabe y los perseguía mucho. Entonces, de un tiempo para acá, de cuando estaba Barack Obama en el poder, flexibilizó algunas medidas hacia Cuba y fue a Cuba en un momento a La Habana, se reunió con algunos emprendedores y eso fue un punto donde Cuba se abrió un poco más a los emprendedores, donde autorizaron más actividades para los emprendedores. Allí en Cuba a los emprendedores se le llaman cuentapropistas, que trabajan por cuenta propia. Cuentapropistas lo llaman. Cuentapropistas, sí, que trabajan por cuenta propia. Era autónomo, que es más fácil. Pero la gente, cuando le dices que eres cuentapropista o emprendedor, ¿la gente lo tiene bien valorado o es algo despectivo? No, no, la gente lo tiene asimilado como algo muy, muy normal, o sea, está muy normalizado. O sea, aquí yo me he topado con gente que dicen de que tú le dices a tus padres, oye, voy a emprender, voy a montarme un negocio por cuenta propia y se ponen la mano en la cabeza y dicen, ¿cómo vas a hacer, hijo mío? ¿Sabes? Allá no, allá, qué bien, te vas a buscar la vida, o sea, anda. Bueno, allí es como evidente, ¿no? Que tienes que hacerlo. Sí, o sea, es evidente si quieres de verdad prosperar, si quieres de verdad tener lo tuyo, si quieres vivir con una miseria, pues te conformas con lo que te pagan el Estado y ya está, ¿vale? Pero incluso hasta lo que trabajan en el Estado hacen negocio, porque se vive mucho también o sea, hay mucha corrupción allí también. Entonces hay mucha gente que trabaja en fábrica, por ejemplo, claro, que roban materiales, roban, por ejemplo, el pan, allí el pan es una mierda el pan allí, es porque el pan es una fábrica, o sea, es una empresa estatal, nacional, y pues los que trabajan ahí, pues como le pagan una mierda, lo que hacen es que se roban la harina para vendérselo a la población por detrás, ¿vale? Entonces, pues viven de eso, viven más de lo que roban y lo que venden que del salario que le pagan. Entonces, hasta la gente que trabaja en el Estado, pues hacen ese tipo de negocios. Y son muchos los negocios ilícitos que hay, ¿vale? Que no está bien, yo no lo apoyo, pero el gobierno es que no lo pone fácil, ¿sabes? Porque te pagan y no te autorizan. En la cultura que se fomenta. Lo que pasa, al final, es fácil, es decir, una persona que emprenda, ¿es fácil prosperar hasta el nivel de que te vayan muy bien las cosas o es simplemente no sufrir tanto como el resto? Pues muy buena pregunta. En Cuba, y voy a empezar esa pregunta diciendo una cosa. En Cuba, hace muy poco, de hecho, antes de yo venir para acá, se aprobó una nueva constitución y uno de los capítulos que aumentaron en la constitución, por el cual la constitución se llevó a votación del pueblo, por gusto, pero bueno, se llevó a votación del pueblo. Yo me dio el gusto de votar en contra de un artículo muy específico, porque me incumbía a mí, y era que en Cuba estaba por constitución prohibido el enriquecimiento. O sea, en Cuba no te puedes enriquecer de ninguna manera, Muy bien, ¿vale? ¿no? Entonces, de hecho, había medidas ya que venían de hace mucho tiempo ya. En Cuba no podías no podías, igual yo creo que no puedes todavía, tener dos propiedades.
por ejemplo, si tienes una casa en la ciudad, solamente puedes tener otra casa si está en el campo. No puedes tener 2 casas en la ciudad ni 2 casas en el campo. Un coche, solamente puedes tener un solo coche, no puedes tener varios coches. Han habido muchos problemas porque, claro, la gente empieza a ganar dinero, se quiere comprar otro coche, se quiere comprar otra cosa y tiene que ponerle un nombre a un familiar y luego después el familiar se lo quiere quitar y lo mata y se forma lo que se forma, ¿no? Entonces, no sé ni de qué... Y entonces esto va, o sea, va evolucionando, y ¿hacia dónde crees tú que evolucionará? O sea, ¿cómo ves un poco el futuro? Pues yo creo que ahora Cuba se está convirtiendo ya en un capitalismo ya. Un capitalismo que todavía los dirigentes de Cuba lo quieren un poco frenar, porque, como ya decía antes, después de que Barack Obama estuvo en el poder en Estados Unidos, influenció mucho a los emprendedores de Cuba y el gobierno flexibilizó muchas medidas que tenía contra los emprendedores. Pero aparte de eso, por la misma necesidad que ha habido en Cuba, ahora están surgiendo nuevas empresas que le llaman ahora MIPYMES, o sea, son como las pymes aquí en España. MIPYMES. MIPYME, porque son muy... Mi pyme. Mi empresa. Sí, ¿sabes? Entonces, tengo mucho sentido de pertenencia. Entonces le llaman MIPYME. ¿Qué son las MIPYME? Pues ya son empresas autorizadas a comprar cosas en el exterior, comprar productos en el exterior o hacer cualquier cosa, o sea, o sea, formarse como empresa, como decir una sociedad limitada, ¿no? Que antes tú lo podías hacer como autónomo. Aunque tú eras trabajador y tal, pero tú te declarabas como autónomo básicamente. Entonces ahora están subiendo esas empresas, que lo que se dice por ahí, no tengo confirmación, pero es lo que se dice, y cuando el río suene porque piedra trae, que los altos mandos de todas de las MIPYME más grandes de Cuba la tienen los mismos familias de los dirigentes cubanos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso fue una forma que encontró el país en general de evadir el embargo económico que tiene Estados Unidos contra Cuba. ¿Por qué? Porque Cuba tiene prohibido hacer mucha comercialización a nivel de gobierno, a nivel de país, pero a nivel de persona no, por lo que estaba haciendo la gente. O sea, la gente venía aquí a España, compraba un montón de cosas y se lo llevaba. Un contenedor de cosas lo compraba y se lo llevaba. Pues ahora ya eso en Cuba, antes era ilegal en Cuba, pero claro, no había forma de comprobarle que tú lo que estabas llevando era, bueno, ahora Cuba dijo, vale, perfecto, ahora voy a cobrar mis impuestos, que es lo que tenía que haber hecho hace mucho, porque tú hagas eso, busques lo que quieras allá y lo traigas aquí a vender. Entonces hay supermercados, hay tiendas de ropa, hay un montón de cosas que están surgiendo que si quieres encontrar algo, pues lo vas a encontrar. Entonces yo creo que el futuro va hacia ahí, o sea, el futuro va hacia donde se va a permitir cada vez más el emprendimiento, pero siguen habiendo todavía muchas limitaciones todavía. Muchas limitaciones porque, por ejemplo, los precios todavía no están asequibles al pueblo, hay precios muy caros. Si la persona pues cobra muy poco, pues no se pueden dar el lujo de pagar, claro, lo que cuesta. Primero lo que cuesta importar algo de otro país, luego los aranceles que le cobran al entrar al país y luego los impuestos que le ponen a las empresas, pues como viene a ver, el producto se encarece mucho y venden productos bastante caros, pero bueno, al menos se consigue, que antes no se conseguía, ¿no? Y yo creo que eso es un paso. Y yo creo que Cuba en el futuro pues va a ser una Cuba capitalista y lo veo bastante claro. ¿Y con qué cerrarías tú o qué moraleja le darías a alguien que se le pasa por la cabeza emprender en Cuba? Pues emprender en Cuba, pues mira, yo tuve la intención y empecé a emprender en Cuba, pero Cuba todavía no está lo suficienmente madura para emprender y por eso el objetivo número uno de todas las personas que hay en Cuba es salir de Cuba. Y yo el consejo que le doy a todo el que pueda salir de Cuba y buscarse la vida afuera, se va a dar cuenta de que no es, de que por muy bien que pueda estar en Cuba, no va a dormir tranquilo porque hay que ser siempre, aunque tengas un negocio legal, siempre vas a tener que caer en alguna ilegalidad, en comprar un producto ilegal para poder brindar un buen servicio. Entonces, emprender en Cuba es algo muy arriesgado, es un deporte de alto riesgo. Yo, la verdad, lo recomiendo para buscarse la vida, mejor eso que trabajar para el Estado, pero para futuro y vivir de eso, pues es algo muy inestable, que no lo recomiendo, la verdad. Pero muy interesante. Sí. Y nada, y tampoco para lo que quieran invertir en Cuba, yo creo que todavía Cuba no está preparada para la inversión extranjera, pero lo estará en algún momento y ojalá sea pronto. Pues yo sabes lo que... Hostia. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Acá hay un rayo y se me ha apagado un monitor y no sé si la grabación saldrá a mano bien. Bueno, nosotros seguimos y ya veremos si sale o no sale.
Bueno, yo quería decir que me he quedado un poco pensando y diciendo, hostia, igual que en España. Y cuando decía, no, ¿por qué tal? Hostia, igual que en España. Al final España parece que se está intentando parecer a Cuba. A nivel político está poniéndolo cada vez más difícil. Las trabas burocráticas, al final, el ejemplo que ponías del libro, pasa con otros temas que al final te complican tanto cumplir la ley que dices, a ver, o gano dinero tirando para adelante o me quedo paralizado. Entonces, sobre todo en el mercado negro, en la economía sumergida, todo eso Es muy eh, parecida. es muy parecido. O sea, yo, por ejemplo, como todo lo tengo online, no lo tengo todo súper afinado, pero quien trabaja con billetes es lo que hay. Y al final es que casi te obligan. Entonces, yo creo que sería más fácil que los gobiernos dijeran, vamos a ver, vamos a intentar mm, que la economía se mueva y que la gente viva. Y nosotros ya pillaremos nuestra parte. Pero si la economía no se mueve, cualquier porcentaje de cero va a ser cero. Al final, no sé. Audiencia, si pensáis emprender en Cuba, lo mejor es que no lo hagáis y salgáis cagando hostias de Cuba a cualquier parte del mundo para emprender, porque aquí nuestro experto José Ángel no lo recomienda, así que olvidaros de Cuba, solo Venga. para tráfico de mujeres. Y si nos quiere patrocinar el gobierno cubano, Así que aquí nos despedimos. Sí. venga, Y hasta nada, la próxima. hasta la próxima. Si es que hay próxima.